ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Bueno, y volvemos a un tema del cual estuvimos atentos durante gran parte de la semana pasada. Fueron 5 jornadas de formalización en contra del exdiputado Joaquín Lavín León, quien finalmente ha quedado en prisión preventiva, acusado de fraude al fisco y tráfico de influencias. A esta hora conversamos con el profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Católica y abogado defensor también del exdiputado Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonacich. Bienvenido a Radio ADN. Buenos días. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Paula. Abogado, buenos días. Oiga, durante el fin de semana, el sábado particularmente, cuando concurrió a Capitán Llaver a visitar al exdiputado Lavín, confirmaba que van a apelar en un plazo que entiendo se cumple el miércoles, y su principal fundamento para apelar, que tiene relación con lo parajal que decía usted, resultó beneficioso la decisión del juez Urrutia, en la lógica de que no se habrían considerado todos los argumentos y la cantidad de horas que habló la defensa del exdiputado Lavín. ¿De qué se trata esa apelación? Sí, bien. Primero me gustaría explicar lo siguiente. La prisión preventiva hay que analizarla en general y en particular. Cuando me refiero en general, la ley establece las condiciones sobre las cuales debe imponerse. Cuando se habla de peligro para la sociedad, peligro de fuga o para éxito de investigación, la ley da aspectos concretos, y particularmente peligro para la sociedad si hace relación con la posibilidad de reiteración de conductas similares en el futuro. ¿Ya? Es el análisis, porque es en caso contrario, cualquier persona que sea formalizada por algún delito grave, digamos, o que tenga una pena superior a los 5 años, entonces por defecto debería quedar en prisión preventiva. Pero la ley no lo establece así, porque además la prisión preventiva tiene un carácter supletorio, es decir, cuando no exista otra medida cautelar del arresto, domicilio total, parcial, arraigo, firma de la fiscalía o la policía, etcétera, no aparece como suficiente para garantizar los fines del procedimiento. Entonces, eso en general yo tengo que llevarlo a lo particular, y ahí es donde se engarza con la pregunta que tú hacías, porque los argumentos que se dieron no solamente apuntaban a desvirtuar la imputación del Ministerio Público, se van a explicar por qué no se da lo que se denomina necesidad de cautela, es decir, la exigencia de la prisión preventiva en oposición a otras medidas cautelares que parecen igualmente eficientes. Y eso, el tribunal, ni la Fiscalía primero, ni después el tribunal se hicieron cargo de eso. Ya, abogado, usted en varios momentos la semana pasada dio cuenta de que la investigación en contra de su defendido era una investigación sesgada. ¿Dónde está el sesgo? ¿Cuál es el sesgo? Mire, yo se lo digo de la manera muy práctica. El Ministerio Público, esta investigación la inició a fines del año 2024 por una querella que presentó la municipalidad, el actual alcalde de la municipalidad de Maipú. Luego, el Ministerio Público investiga preliminarmente, y luego, el día 28 de junio del 2025, decide presentar la solicitud de desafuero. Luego del 28 de junio, no existe ninguna diligencia de investigación realizada sobre la base de las peticiones que hizo esta defensa, particularmente de aspecto técnico, y obvio, porque si se hubiera hecho, hubiera entregado a esta defensa argumentos que hubiera podido hacer valer en la Corte de Apelación y luego la Corte Suprema. Y luego, cuando la Corte Suprema acoge parcialmente esta apelación, sobreseyendo por el derecho tributario, que algo que eso no había sido imputado a último minuto, apenas terminan los trámites administrativos, es decir, las notificaciones a la Cámara de Diputados, el Ministerio Público inmediatamente solicita la audiencia de formalización, y entre medio, es decir, porque eso fue a fines de marzo y antes, hasta el 1 de mayo, o sea, el día 1 de mayo, el día feriado, antes de la audiencia de formalización, estaba realizando diligencia de investigación, acompañando informes policiales, tomando declaración a testigos. Y la lógica es, esas declaraciones y esas diligencias iban a poder controvertir los antecedentes de cargo, ya que el Ministerio Público había decidido pedir la prisión preventiva en 2 días más. La respuesta cae por sí misma. Ya. Ahí tiene el sesgo. Ya, pero todos estos asuntos parecen cuestiones de forma, digamos. Pero ¿qué pasa con el fondo? Porque acá, en definitiva, se ha decretado la prisión preventiva para el exdiputado Lavín por una serie de delitos que la Fiscalía expone, de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, tráfico de influencias. ¿Qué responde al respecto del fondo de las acusaciones? Sí, la observación que yo le hago, Mauricio, no es de forma, sino que es de fondo, porque los elementos para decretar la prisión preventiva de disertación se
aspectos que permiten justificar razonablemente el delito en esta etapa procesal. Y eso dice relación en cómo se recolecta la prueba, cómo se interroga a los testigos y cuáles son las diligencias de investigación que se hacen y cuáles no. Por eso, más de ser un problema de forma, es un problema de fondo, porque obviamente si el Ministerio Público se dedica a recolectar aquello que le sirve y omite aquello que no le sirve a la defensa, obviamente, frente a una audiencia usted va a aparecer solamente teniendo antecedentes de cargo y no de descargo. Por eso no es un tema de forma, es un tema de fondo. Y respecto de las otras acusaciones. Respecto de todas, efectivamente usted, si tuvo la oportunidad de escuchar las 4 horas que se dedicó a esta parte, no obstante que a la parte acusadora se le dieron más tiempo, nosotros nos hicimos cargo respecto a cada una de las imputaciones. Hay, por ejemplo, referida a las supuestas facturas, falsificación de factura MMG, el Ministerio Público nos plantea el caso que resulta inconsistente en sí misma. No coincide la fecha, no coinciden los montos supuestamente de las facturas que serían falsas. En relación a esta aplicación, que es la imputación más grave, porque por el monto involucrado, el Ministerio Público partió con una imputación A, al momento que mi representado prestó declaración en abril y mayo del año pasado, luego pasó a una versión B en la audiencia en la solicitud de desafuero, y luego tenemos una versión enriquecida, ahora la formalización, con antecedentes que recolectó a última hora y a partir de declaración de testigos, básicamente en cual se le exhibió elementos probatorios de manera parcial. Entonces, obviamente, cuando a usted no le exhiben la totalidad, sino le exhiben la mitad, obviamente sus afirmaciones no van a ser del todo ciertas. Abogado Bonacit, según el Ministerio Público, entre el año 2015 y 2022, Joaquín Lavín León presentó rendiciones de gastos parlamentarios falsos, derechamente, lo que le habría permitido obtener fondos irregulares desde el Congreso Nacional, que ese es el acápite como del fraude al fisco y las boletas falsas, ¿no? Y que con esos dineros, según la Fiscalía, pagó deudas de campaña y otros tipos de servicios personales como lo deudado con la empresa imprenta MMG, que es la que usted menciona, cuya compañía se convierte además en un eje clave de lo que para el juez Urrutia, si esto se comprueba, constituye una red de corrupción. ¿Cuáles son las fechas que no coinciden? A ver, muy sencillo. Si usted lee la formalización de la investigación para el Ministerio Público, una factura que fecha 17 de noviembre del año 2017 se habría pagado parcialmente y luego el saldo se habría pagado con cargo a facturas que se habrían hecho pasar como gastos parlamentarios. Resulta que esa factura que dice el Ministerio Público que van a pagar el saldo son de agosto y julio. Es decir, la deuda se gira en noviembre y se paga con facturas que se habían girado en julio y en agosto. Eso se explica por sí mismo, ¿no? Ya, y Social Task con la fachada de la sociedad Modo 74 SPA, ¿tampoco se financió con fondos del Congreso? Eso de fachada es una creación artificial que no responde a la realidad y es la forma en cual el Ministerio Público ha logrado justificar su imputación. La empresa MO 74, yo le voy a decir lo siguiente: esta defensa en abril y mayo del año pasado, cuando mi representado prestó declaración, le pidió encarecidamente al Ministerio Público que hiciera un informe técnico para poder determinar la existencia de la aplicación, la diferencia con un proyecto personal que había desarrollado, las funcionalidades que tenía, etcétera. El Ministerio Público pasó todo el 2025, no hizo absolutamente nada de esa diligencia, porque obviamente venía a entorpecer su solicitud de desafuero. Esta defensa incluso tuvo que reclamar a la fiscal regional para que se hiciera diligencia, tampoco se hizo, y luego, el día 1 de mayo, es decir, 2 días antes de la audiencia de formalización, se entrega un informe diciendo que no se había podido hacer el informe. Entonces, usted se da cuenta de que esto, que es la de fraude de la aplicación, que nos sirve, requiere alto técnico. Lo mismo, usted tiene un fraude económico, donde dice, mire, se defraudó en cierta cantidad de plata. Lo mismo que tiene mínimo es un peritaje contable. Si eso no existe, obviamente no se puede hacer esas imputaciones. Porque esta defensa lo viene pidiendo hace más de un año. No es que a mí se me haya ocurrido ahora, hace más de un año, y el Ministerio Público no lo quiso hacer. Entonces, ¿qué más puede hacer uno como abogado defensor salvo pedir la diligencia? Y que el Ministerio Público no las quiere hacer. Entonces, no me puede decir que eso no es una visión cercana. Ya, y entonces, el problema aquí es del juez Daniel Urrutia. Usted atribuye ese sesgo y esa intencionalidad a este juez que dicta la prisión preventiva sobre 3 argumentos centrales, que es que los elementos están dentro del estándar de sede, decía él, de discusión de medidas cautelares y que justifican la existencia de los delitos. Decía también que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y que el carácter de los hechos atribuidos a Joaquín Lavín León
además de las graves sanciones probables, la reiteración de los delitos y los crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo es otro argumento para decretar su prisión preventiva. Sí, mire, solo poner ejemplos prácticos. Lamentablemente a la señora de señor Lavín, que también yo la representé con mucho honor, digamos, durante mucho tiempo, ella estuvo 10 meses con arresto domiciliario total. Y después, sin ningún fundamento, se decretó la prisión preventiva después de 10 meses, algo que yo nunca lo había visto. Estuvo 4 meses... ¿Por jueces distintos? Es que le quiero, si me deje terminar, va a entender el ejemplo que quiero hacer. Estuvo 4 meses en prisión preventiva, más con las revocaciones, entrada y salida. La pregunta que hay que hacer, ¿cuál fue la utilidad de eso? ¿Eso se impidió que la señora Katy Barriga cometiera otros delitos? ¿Impidió que se fugara? ¿Impidió que se desarrollara el éxito de la investigación? La respuesta es que no. Entonces, eso es el efecto que produce cuando se imponen medidas cautelares por un tiempo que en la práctica no tienen ningún efecto beneficioso para el procedimiento, salvo dañar a la persona y su familia. Eso es el punto que hay que levantar. Ya, y su opinión respecto de la decisión en definitiva del juez Urrutia, ¿cuál sería? La ley establece condiciones o requisitos para poder decretar la prisión preventiva que esta defensa se encargó de controvertir. El juez puede determinar lo que estime conveniente porque eso es el ejercicio de la función jurisdiccional, pero lo que uno espera como abogado es que el tribunal se haga cargo de los antecedentes que uno esgrime precisamente porque esa es su función también. Entonces, cuando se decreta una medida cautelar en la cual se lee una presentación y existe una línea para el ejercicio de la defensa que duró más de 4 horas diciendo que los argumentos de la defensa no eran desvirtuar la imputación en Ministerio Público, me parece que ahí no se está cumpliendo con lo que dice la ley. Ya, pero de todas maneras algunos nos llamó la atención los fundamentos del juez Urrutia cuando dicta la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León, a quien usted defiende, cuando él dice, y quiero citarlo aquí textual, dice que la gravedad y carácter de las conductas descritas constituyen una macrocriminalidad. Ya no hablamos de delincuentes comunes, sino de redes donde se borra la frontera entre el Estado y el crimen organizado. Estas redes son exitosas porque logran la captura de las instituciones. Hablaba hasta de violación de los derechos humanos. Claro, lo que pasa es que esa afirmación que se fue habla más bien de su impresión del caso más que de los antecedentes del caso. Y ese es el problema, porque los fallos tienen que dictarse de acuerdo a los antecedentes, no la impresión personal que puede o no tener un magistrado. Ya, o sea, ¿los cuestionamientos de ustedes son al juez Daniel Urrutia? No, yo no cuestionamos al juez. El juez está en su libre disposición de dictar la resolución que estime conveniente en su facultad jurisdiccional. Lo único que estamos diciendo es que el fallo que se dictó no se hace cargo del argumento de la propuesta de defensa y tampoco explica por qué otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva no será suficiente para garantizar los fines del procedimiento, que eso es muy distinto. Ya. Más allá de los cuestionamientos que usted como abogado defensor tiene al actuar de la Fiscalía, de la investigación del Ministerio Público, ¿no se complica la situación cuando todo esto es respaldado además por el Consejo de Defensa del Estado y el municipio de Maipú? Mire, el municipio de Maipú es una parte interesada porque usted va a entender que el mismo alcalde, digamos, ha perseguido a la señora y ahora a mi representado, haciendo un gasto más de 250 millones de pesos en abogados, ya, de patrimonio de la municipalidad, porque no sale del bolsillo del señor alcalde, por lo tanto hay una parte interesada. Segundo, el Consejo de Defensa del Estado, para que usted sepa, no presentó ninguna querella por el delito de tráfico de influencia, ya, por lo tanto, el mismo Consejo de Defensa del Estado, revisando los antecedentes que los mismos antecedentes que tiene el Ministerio Público, determinó que no existe un delito de tráfico de influencias, porque si no, en caso contrario, he tenido que presentar la acción respectiva. Entonces, que esté detrás el Consejo de Defensa del Estado no es del todo tan específico o exacto. ¿Y desde el municipio dice usted hay una persecución hacia su defendido? Yo no podría hablar, yo no califico intenciones, lo único que puedo indicar datos objetivos, que el mismo querellante en ambas causas, que ha hecho un gasto importante en abogados, digamos, con recursos públicos, porque y eso también es muy importante, y obviamente para que esos recursos públicos se justifiquen, tienen que haber resultados. Entonces, en caso contrario, ¿cómo usted le explica a la ciudadanía que gasta cantidad de plata en abogados y no supuestamente no hay delito? Obviamente tiene que haberlo. Entonces, no es un análisis muy sofisticado el que estoy haciendo. Cristóbal Bonasich, profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Católica, decíamos, abogado defensor del exdiputado Joaquín Lavín León. Gracias por esta conversación con ADN hoy. Muchas gracias, Paula y Mauricio, que tengan una muy buena mañana. Igualmente, buen día.
Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.